Bueno, les doy la bienvenida a esta decimotercera reunión de trabajo del laboratorio Misterios del Equívoco. Parece una presentación de programa televisivo. Eh, bueno, es una reunión muy particular. El laboratorio se realiza hoy en la ciudad de Córdoba, la Docta, en compañía de uno de mis colaboradores, Marco Alfieri. Tenemos además una participante presencial, Victoria Cuesta. Eh, así que con las particularidades del caso, vamos a tratar de hacer ahí está. Vamos a tratar de hacer una reunión productiva que, entre otras cosas, tiene para mí la función, lo que pensé como función principal, sí, la función principal es la de tratar de reunir algunos de los hilos un poco dispersos que se han ido produciendo a lo largo del año, empezar a reunirlos porque han sido muchos, ¿sí? Pero sobre todo tratar de empezar a adquirir una visión de conjunto de esa materia un poco informe que hemos ido modelando a lo largo de estas 12 reuniones precedentes, para que pueda servir de material para construir herramientas clínicas, que es lo que nos interesa, ¿sí? Eh, a lo largo de los años y muy particularmente a partir de comenzar este laboratorio, mi concepción del equívoco cambió radicalmente, ¿sí? Cuando empecé a interesarme por el asunto, hace exactamente 30 años, a partir de un momento en que me pidieron que escribiera un libro para psicoanalistas, eh, yo pensé inicialmente que el equívoco era una de las tres dimensiones del significante. Es decir, que además de las dos dimensiones que trabajaba Saussure, la dimensión sincrónica diacrítica y la dimensión diacrónica, había una tercera dimensión que era necesario agregar a esa para incluir allí problemas que en esas dos dimensiones no se resolvían. Particularmente el problema de la delimitación de las unidades lingüísticas, ¿sí? Como lo llama Saussure en su tratado, y que está íntimamente emparentado con los problemas y los misterios, como me gusta llamarlo, del equívoco, ¿sí? Entonces pasé a imaginarme a partir de allí el significante no como una especie de plano bidimensional, sino como un espacio tridimensional, agregándole esta tercera dimensión. Mientras repasaba retrospectivamente estas concepciones variables del equívoco que fui haciéndome con los años, me di cuenta que una suposición tácita que estaba presente en esa concepción inicial que tenía del equívoco era el hecho de que presuponía que esa relación que llamamos equívoco conectaba un significante ya allí, que ya estaba allí, andaba en el mundo, ¿sí? Que conectaba ese significante con sus diversas lecturas, posibilitadas por secuencias de letras que también estaban ya allí, ¿sí? Que hacían posibles esas lecturas, ¿sí? De alguna manera era una conexión entre significantes, datos, ¿sí? Y letras, datos. O sea, eran datos del mundo, ¿sí? Y esta relación entre cosas existentes, que serían los significantes que estaban ya allí, y las letras que estaban ya allí, podía dar lugar a esas extrañas formaciones que llamamos equívocos. Ese fue, para mi gusto, una ganancia de saber
que tuve mientras preparaba la reunión de hoy. Darme cuenta de una suposición tácita, ¿sí? Que había tenido inicialmente, ¿sí? Y que tenía que ver con contrario de lo que vengo a pensar últimamente. Las letras no están allí, los significantes no están allí, cada uno debe poner algo de su parte para producirlos y en ese poner algo de su parte puede haber maneras de poner algo de su parte que den lugar a ciertas configuraciones de la letra y del significante distintas de otras. Particularmente, creo que es muy revelador de esas diferencias posibles, muy reveladora la clínica del autismo. Bueno, entonces esa fue mi primera visión del equívoco. La siguiente, ya tiene menos años, surge sobre todo hace unos 10 años, cuando después de haber hecho la traducción, una nueva traducción al castellano de la conferencia de Lacan titulada La Tercera, de 1974, una traducción que salió en la revista lacaniana de esa época, el 2015, y que con un par de detalles cambiados se republicó en el libro de En los confines del seminario de Lacan, salió hace poquito. Cuando estaba trabajando haciendo la traducción, por primera vez me quedó clara la carretera principal de esa conferencia, que era presentar una economía de los modos de gozar. Interrogué exhaustivamente a lo largo de bastante tiempo esa economía por mi cuenta, más allá de la traducción. Y en cierto momento, cuando tuve que pensar las relaciones diferentes que se establecían entre el significante, el significado y el goce del sentido, ¿sí? Encontré algo distinto de lo que venía pensando hasta ese momento, ¿sí? Fui llevado casi necesariamente, diría, a introducir, además de las categorías con las que me movía hasta ese momento, la noción que yo llamo flujo fónico, otros autores le ponen otros nombres, ¿sí? A mí me gusta ese. Eh, y a notar a partir de allí que es necesario que se produzca una gran cantidad de operaciones para asociar ese flujo fónico con una serie de representaciones palabra que, calidad de tal, tiene estatus de letra, ¿sí? Esa serie que pueda convertirse a su vez en una cadena significante. O sea, del flujo fónico a la cadena significante hay una gran cantidad de operaciones necesarias, ¿sí? No tiene nada de automático y de vuelta, en cada una de estas operaciones puede haber un sello particular, no solamente en el plano de la estructura, sino que algo del rasgo de estilo singular de cada cuerpo hablante se juega en esa transformación que lleva del flujo fónico a la constitución de la cadena significante, ¿sí? Esto fue un salto enorme en mi concepción del equívoco, porque la relación equívoca, que seguía pensando yo entre el significante y la letra, ya no era entre significantes y letras que estaban ya allí, sino que era entre funciones que llevaban a producir letras y funciones que llevaban o no a producir significantes, ¿sí? Estas operaciones, varias operaciones, un gran número de operaciones, ¿sí? Que están en juego en ese pasaje que asocia el flujo fónico con la serie de representaciones palabra que pueden convertirse en cadenas significantes, esas operaciones pueden repartirse, a mi entender, en dos grandes grupos, con los cuales vengo trabajando extensamente este año, ¿sí? Unas operaciones ponen en juego funciones que podemos llamar de lo imaginario, ¿sí? Otras ponen en juego funciones que podemos caracterizar como propias de lo simbólico, ¿sí?
Y además, todas esas operaciones están guiadas por ciertos goces. Goces que entonces son anteriores al significante y a la letra. ¿Sí? También esto fue, a mi modo de ver, un hallazgo impactante para lo que había sido mi formación, donde esencialmente había concebido siempre que el goce era un efecto de la maquinaria significante, ¿sí? Y que por lo tanto primero siempre era el significante y el goce venía después, eventualmente, ¿sí? Aquí yo veo un cambio, ¿sí? Que se compatibiliza muy bien con un resultado que vengo elaborando desde hace algunos años cuando me propuse revisar toda la doctrina psicoanalítica sin el principio del placer, que es que el principio rector de lo que Freud llamaba en su vocabulario el aparato psíquico, ¿sí? No es ese principio de descarga que él llamaba principio del placer, ni siquiera modificado con su más allá del principio del placer y compulsión de repetición y pulsión de muerte y bla, 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 sino que es el afán ilimitado de acceder a los más variados goces. ¿Sí? El cuerpo hablante es, usando una expresión que está en la propia obra de Freud, es un buscador de goces. ¿Sí? En alemán, Lustsucher. ¿Sí? Y entonces, en este sentido, ¿sí? Se recupera algo, podríamos decir, algo del orden de cierta inspiración freudiana, digamos. ¿Sí? Lo que comanda, ¿sí? Está bien, no es el placer, ¿sí? Pero sí el goce. ¿Sí? Tendríamos que hablar tal vez de un principio de goce en lugar de un principio de placer, aunque no me gusta tampoco la expresión. Pero bueno. Eh, entonces, decía que en el pasaje, digamos, del flujo fónico a la constitución eventual de una cadena significante, se ponen en juego dos grupos de funciones que asociamos con lo imaginario y con lo simbólico, ambas comandadas por cierta búsqueda de goces, ¿sí? Y en particular, las formas autísticas de la experiencia, las formas autísticas de constituir la realidad, ¿sí? Nos han enseñado a practicar esa distinción entre las funciones de lo imaginario y las funciones de lo simbólico, ¿sí? En la medida en que las del segundo grupo, es decir, las funciones de lo simbólico, no presentan diferencias esenciales con las correspondientes a las formas no autísticas de experiencia. ¿Sí? Mientras que las del primer grupo, es decir, las funciones de lo imaginario, sí las presentan. Y además de una manera muy marcada. ¿Sí? Son muy contrastantes la operatoria de la función, de las funciones de lo imaginario en las estructuras autísticas y las estructuras no autísticas. ¿Sí? Esto dio lugar a una larga serie de desarrollos que por supuesto me sería imposible resumir aquí, ¿sí? Hoy estoy tratando más bien de hacer lo contrario, ¿sí? Estoy tratando de encontrar algo así como el hilo conector principal entre todas estas elaboraciones un poco dispersas que fuimos produciendo a lo largo del año. Eh, entonces, una segunda vía de elaboración eh, convergió con esta búsqueda de iluminar, arrojar algo de luz sobre los misterios del equívoco, que fue el trabajo vinculado con el estudio experimental de los procesos involucrados en la adquisición del lenguaje a lo largo de los dos primeros años de vida. ¿Sí? Traje una referencia que encontré como material bibliográfico común en muchísimos
textos sobre autismo, ¿sí? Van y toman como referente fundamental el estudio de la adquisición del lenguaje estos trabajos, este libro, digamos, que recopila una enorme cantidad de trabajos propios ajenos de una psicóloga experimental llamada Boisson Bardy. Ese estudio experimental, además de enriquecernos con algunas precisiones, ¿sí? En cuanto a los procesos involucrados, convalidó 100% los hallazgos derivados del estudio del autismo. Fuimos siguiendo el libro a lo largo de todas sus páginas, ¿sí? De punta a punta, lo fui comentando, ¿sí? Y me interesa subrayar que en particular convalidó el hecho de que las funciones que llamamos de lo imaginario operan sobre el flujo fónico antes de que lo hagan las funciones de lo simbólico. ¿Sí? O sea que la operación de la función imaginaria es primera, ¿sí? En el tratamiento del flujo fónico, sobre el cual tal vez pueda dar algunas precisiones adicionales hoy. Que sea primero, digamos, ese tratamiento, ¿sí? Por parte del imaginario, y que lo simbólico, de alguna manera, tenga que esperar los efectos de ese procesamiento por parte de lo imaginario, del flujo fónico, para luego contribuir a la constitución del lenguaje y la eventual formación de una cadena significante, me parece que es lo que permite elucidar esa extraña conjunción usual en el autista entre una enorme torpeza social y una gran destreza científica o tecnológica. Esa temporalidad que ahora no Sí. está presente, ya no es el ABC del estadio. Primero la imagen me impacta y en un segundo momento el niñito sale a buscar el asentimiento de la madre. No sé. Hablar más alto para que te puedan escuchar. Pregunto si esa temporalidad de que los efectos de del imaginario serían previos al lenguaje, si esa temporalidad no está ya presente en el estadio del espejo. Eh, el ABC del estadio del espejo es el cachorro humano experimenta su cuerpo fragmentado y hace un recorte a un punto imaginario del otro y en un segundo momento sale a buscar el asentimiento simbólico de la madre, lo que le da un aparato ortopédico de unificación yoica, ilusorio. Ujú. ¿No sería esa temporalidad la que vos estás mencionando? Pero a eso, que es lo que propone Lacan inicialmente, él mismo le agrega que la identificación imaginaria, que es esa la que se produce en el estadio del espejo, depende de una identificación simbólica que a su vez depende de la posición del sujeto respecto del cierto significante que tiene que estar ya allí, significante del ideal del yo. Sin eso, sin la existencia de ese significante del ideal del yo, no se consuma la identificación imaginaria. Entonces, Lacan mismo invierte esto y hace que preexista la relación simbólica, ¿sí? Y que sea anterior, lógicamente, su funcionamiento a que pueda operar lo imaginario. ¿Sí? Es muy interesante esto. Y lo comenta también cuando retoma el caso Dick con el esquema del espejo 10 años después. Así que sí, Lacan mismo empezó pensando primero en lo imaginario, ¿sí? Y luego, cuando aisló la estructura significante, dijo, bueno, por supuesto, tiene que prevalecer lo simbólico sobre lo imaginario, y en eso consistió esencialmente su giro de los 60. Pero bueno, es muy importante pensar en estas relaciones de antecedencia lógica
para poder elucidar cómo se constituye la cadena significante. ¿Sí? Por eso decía, ¿cómo puede ser que un autista que es tan primitivo, tosco, torpe en el plano de las relaciones sociales, ¿sí? Al mismo tiempo pueda ser muy diestro, incluso brillante, ¿sí? En aspectos que tienen que ver con lo científico, lo tecnológico, lo matemático, etcétera, ¿no? Bueno, me parece que la función simbólica requerida centralmente, digamos, en esa segunda clase de habilidades, por así llamarlas, ¿sí? Permanece intacta, ¿sí? La dificultad para la destreza social, ¿sí? Es heredera no de un problema de lo simbólico, sino de lo imaginario. No puede identificarse con el otro, especular, ponerse en el lugar del otro, comprenderlo, por lo tanto hacer empatía. La constitución del yo y las relaciones pronominales le cuestan enormemente si es que lo logran hacerlo alguna vez. Es decir, la antecedencia lógica, ¿sí? De la operatoria de lo imaginario respecto de lo simbólico me parece demostrada clínicamente. ¿Sí? Con lo cual, diríamos, si quieres para retomar tu comentario, Marco, tendríamos que volver entonces al primer Lacan. Eh, hay que estudiar con detalle estas relaciones de antecedencia lógica entre las funciones de lo imaginario y las de lo simbólico para poder esclarecer la estructura del equívoco y las dificultades con que el autista se enfrenta en ese terreno. La clínica del autismo tiene mucho para enseñarnos en cuanto al abordaje psicoanalítico de todas las estructuras. Este es otro descubrimiento para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos sumerge de lleno en los misterios del equívoco y con ello nos pone en el corazón de la experiencia analítica y de su eficacia, ¿sí? Que es el problema de la interpretación. ¿Cómo logra una interpretación cuya base siempre está en el equívoco? ¿Sí? ¿Cómo logra la interpretación alterar la economía de los modos de gozar? ¿Sí? Ya que la relación entre las funciones de lo simbólico, lo imaginario, lo real, el equívoco y los modos de gozar, ¿sí? Constituyen un nudo cuya estructura probablemente sea mejor iluminada por la estructura autística que por todas las otras estructuras clínicas. Entonces, como decía, hoy quiero presentarles con esto un boceto rápido de lo que esto nos ha estado revelando acerca de la maquinaria, pensé así, la maquinaria de producir significantes a partir del flujo fónico. ¿Sí? Y para reunir varios de estos hilos, empiezo diciendo que los viejos estudios psicológicos acerca de la Gestalt convergen con los relativos a la adquisición del lenguaje en la psicología experimental y con la clínica del autismo en un punto que me parece esencial. ¿Sí? Lo voy a decir retomando palabra de Maleval en la diferencia autística. ¿Sí? Él dice que la dificultad que presenta el autista para distinguir lo esencial de lo accesorio o para captar la figura global dejando de concentrarse en los detalles. O a la inversa, para separar los componentes de una secuencia captada rígidamente, ¿sí? Eso parece un problema de lo imaginario. ¿Sí? Esto dice Maleval, ¿sí? Y toma como ejemplo las relaciones de fondo y figura que estudiaba la vieja psicología de la Gestalt. ¿Sí? Ven como desde áreas muy distintas, ¿no? La psicología de la Gestalt, ¿sí? La clínica del autismo, ¿sí? La psicología experimental de la adquisición del lenguaje en los primeros 2 años de vida, todo converge en, hay algo allí particular, digamos,
en lo que ocurre con los autistas que hay que situar como una problemática particular de lo imaginario, ¿sí? Entonces, al modo metodológico freudiano, ¿sí? De deducir lo normal a partir de lo patológico, tal como él lo decía en la primera página del proyecto de psicología, ¿sí? Podemos preguntarnos entonces cómo funciona lo imaginario cuando su operación no presenta este problema que sí aparece en el autismo, ¿sí? Y lo que podemos deducir de esto que acabo de leerles es que lo imaginario debe aislar y separar una gran cantidad de detalles de esa réplica indicial, como me gusta llamarlo, ¿sí? Formada a partir de la percepción. La réplica indicial es cómo responde nuestro cuerpo a lo que percibimos, ¿sí? Crea algo, ¿sí? A partir de lo percibido, ¿sí? Esa creación no se puede explicar con el modelo freudiano porque es contraria al principio del placer. Tiene que excitar en lugar de vaciar, ¿sí? Por eso es que tuve que desarrollar toda esta noción de la réplica inicial para pensar las cosas sin principio del placer. ¿Sí? Tenemos una percepción. La percepción lo que produce no es una huella, no cava un surco, ¿sí? No deja un agujerito, sino que a la percepción se responde con la creación de algo, ¿sí? Se replica, ¿sí? Algo que toma indicios de lo percibido. Por eso lo llamo réplica inicial, ¿sí? Es una réplica, una respuesta, ¿sí? Una réplica no como copia, sino como, ¿sí? Como respuesta, ¿sí? Basada en ciertos indicios extraídos de la experiencia perceptiva. Entonces, ¿qué debe hacer lo imaginario? ¿Cómo funciona lo imaginario cuando esa función no presenta los problemas que sí presenta en el autismo? Debe aislar y separar, entonces decía, una gran cantidad de detalles de esa réplica inicial formada a partir de la percepción y desfigurarla, deformarla, hasta que esa réplica, que inicialmente puede ser tremendamente compleja, ¿sí? Pueda coincidir con o encastrar en, me gusta también pensarlo así, una huella némica más simple, ¿sí? Y por ello mismo más abstracta, ¿sí? Más aislada, más separada respecto de el barullo perceptivo inicial, ¿sí? Esa huella sería lo que Maleval llama lo esencial. ¿Sí? Cuando decía en la cita que les decía, la dificultad que presenta el autista para distinguir lo esencial de lo accesorio, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, sería para separar el detalle respecto de esa huella simplificada, ¿no? Que es lo que el equivalente de lo que, la traducción que yo le doy a lo que él llamaría lo esencial. Entonces, entre los detalles múltiples de la forma sonora correspondiente a un fragmento de flujo fónico, fragmento que habrá de transformarse en cadena significante, ¿sí? Entre todos esos detalles incluimos, por ejemplo, el registro del locutor que la emite, es decir, si me viene de este, de aquel o del de más allá, ¿sí? ¿De dónde viene ese sonido? ¿Sí? ¿Quién es el locutor de esa emisión sonora? ¿Sí? También tenemos que incluir como detalle la voz, ¿sí? Y otros elementos de la sonoridad, ¿sí? Como por ejemplo el tono, la entonación. Son detalles, ¿sí? Que deben separarse de ese flujo fónico para llegar eventualmente a constituir representaciones de palabras, ¿sí? Que sean la base para la constitución de una cadena significante, ¿sí? También es necesario que se aíslen los elementos del contexto en que se la registra. Si se lo escuchó hoy o ayer o mañana, ¿sí? En esta situación o en aquella, en la de más allá, ¿sí? Son todas cosas que la clínica del autismo nos muestra que pueden no ocurrir, que la emisión sonora escuchada quede pegada al contexto y no se pueda despegar del contexto, ¿sí?
que quede pegada a quien lo dijo, que no se pueda generalizar a que lo diga el mismo sonido a otra persona, por ejemplo, ¿sí? Que si cambia la entonación, entonces parecería ser una palabra distinta en lugar de ser la misma con otro tono, ¿sí? Esas cosas, ¿sí? La clínica del autismo nos muestra como operaciones que es necesario realizar para poder constituir los significantes como tales, ¿sí? Victoria, Entender el contexto. yo también. Pero yo estaba pensando en un tiempo que me dedicaba a la cuestión educativa, entonces estudié la historia de Emilia Ferreiro, que es diocesana, ¿ya? Sí. Tiene diversas hipótesis sobre la lectoescritura, yo sé, trabajaba con un niño con eso, hasta que tuve una niñita autista. Entonces ahí yo entendí, fue uno de los primeros casos, que la teoría de Emilia Ferreiro no me funcionaba con la nenita, porque ella hacía una sola letra, o sea, ella había inscrito una letra porque había estado años con una gente que lo intentaba escolarizar. Entonces, ella de eso había tomado unas, pero era una iteración de la letra. Entonces yo ahí me di la distancia entre lo que era Emilia Ferrero, que había investigado cómo se va construyendo la lectoescritura con las hipótesis, ella habla de hipótesis, pero son un poco como imaginarias, porque es como que el niño ve que la palabra es larga. Entonces hay una hipótesis de cantidad, entonces primero es la, y después va como pudiendo analizar, digamos, eso y hacer como un corte en eso. Primero es como que ve la palabra si es larga, si es como imaginario, digamos, son esas hipótesis. ¿Verdad? Pero la nenita esta rompía con eso porque ella en realidad iteraba con una llave que sí se había escrito, con un esfuerzo de, no sé, 6, 7 años de un equipo escolarizándola, eso era mejor que nada, pero integrada. Sí, me parece interesante esto que aportás, porque muestra en qué sentido, retomando algo de lo que mencionaba creo que Rosana Aldonate la vez pasada, en qué sentido debemos tomar esta construcción paso a paso de una cadena significante como algo distinto de un proceso evolutivo, ¿sí? Algo vinculado con etapas del desarrollo, ¿sí? Donde, por ejemplo, habría primero necesariamente tal intuición y luego tal otra, etcétera, como si fueran, digamos así, una construcción paso a paso. No, en cada uno de esos momentos lógicos, ¿sí? Es necesario que el sujeto ponga algo de su parte, que no le viene dado por una trayectoria evolutiva prefijada. Ese me parece que es el punto fundamental, ¿no? Y creo que el ejemplo que vos das lo rubrica, no sé si lo entendí bien. Es que esa fijeza, me parece que a mí me ayuda a pensar la fijeza, lo imaginario que es lo que me resulta plano. Sí, Un imaginario rígido, exacto. porque lo pongo en comparación con los estudios de Emile Ferreiro, porque ella muestra que hay un funcionamiento del imaginario en la adquisición de la lectoescritura. Mm. Eso es lo que me parece, que puedo Ajá. tener que revisar Ok. ahora eso, pero creo que muestra eso, porque ella dice, el chiquito ve la palabra, pero no, no lo que dice, sino el tamaño de la palabra, realmente es como una cosa imaginaria. Ajá. ¿Entiendes? Entonces habría que revisar un poquito qué dice ella, pero en comparación me hace pensar que eso puede mostrar la fijeza Efectivamente, sí, que hay cierta elasticidad que puede Exacto. haber en ciertas estructuras que en la estructura autística falta, digamos, no está. Eh, Sí, no creo que agradezco mucho que los que ofrecieron aquí apagar sus cámaras, etcétera, pero no creo que cambie la cosa. El problema es que tengo mala señal de internet aquí, no va a mejorar la cuestión. Si es que ustedes escuchan mal, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo, en ese caso sí, les conviene tener apagada la cámara, nada más. Pero si es un problema simplemente de que cada tanto se corte la señal, es un problema de aquí. Bueno. eh, Entonces, repaso, digamos, retomo el hilo, ¿sí? Decían cosas que la función imaginaria debe recortar como detalles de esa forma sonora, ¿sí? Correspondiente a un fragmento del flujo fónico, para transformarlo eventualmente en una cadena significante. María Diar se me pregunta cómo queda la letra y la fijación y el traumatismo. Sí, tenemos que repensarlo todo, la verdad que sí.
Habría que pensarlo de otra manera. Son cosas que no podemos pensar de la misma manera, entiendo yo, eh, en la estructura autística, precisamente porque el traumatismo, ¿sí? presupone que ya está allí el significante y la letra, ¿sí? Y produce entonces un impacto sobre el cuerpo, ¿sí? Yo no necesito hacer esa hipótesis, ¿sí? Entonces se encuentra una manera de fundar, de los principios, digamos, de la percepción, ¿sí? Hasta la formación de la cadena significante, apelando a ciertas funciones que están de alguna manera ya anunciadas en la enseñanza de Lacan, pero donde hay una jerarquía lógica, digamos, que hace que primero deba operar esas funciones imaginarias para que luego sobre el resultado de esa operatoria ejerza su acción la función simbólica o las funciones simbólicas. Decía, dentro de esos detalles incluimos el registro de cuál es el locutor que emite ese sonido, cuál es la voz y cuáles son los otros elementos sonoros que están en juego, como la tonalidad, ¿sí? Cuáles son los elementos contextuales, ¿sí? En que se registra esa forma sonora, etcétera, ¿sí? La función del imaginario tiene que separar primero todos esos detalles que eventualmente serán objeto de un ulterior tratamiento imaginario también, ¿no? Porque la voz, por ejemplo, va a parar al registro de cómo hacer para reconocer la voz de esta persona distinta de la voz de esta otra persona, ¿no? Es decir, no es que se pierden esos detalles, sino que esos detalles se recortan y pasan a ser tratados por otras funciones de lo imaginario, ¿sí? Por lo menos puedo imaginármelo yo, ¿sí? Luego, una vez hecha esta separación, ¿sí? Debe discriminar, por ejemplo, los detalles correspondientes a las inflexiones fonéticas, silábicas, vocálicas, consonánticas, ¿no? Que son las que estudia la psicología experimental y que vimos, ¿no? Se dan en ciertas etapas, hay en los primeros meses de vida, luego hay un giro enorme a partir de los 8 o 9 meses, etcétera, ¿sí? Eh, y además con estilos distintos, ¿no? Algunos más analíticos, otros más holísticos, como lo llaman los psicólogos experimentales, otros mixtos, etcétera, ¿sí? Pero de esa manera le será posible a esa función imaginaria reconocer en una forma así simplificada su parecido con otra forma que antes ya fue procesada. Es decir, esto, reconozco que esto es esto otro, ¿sí? O sea, reconocer como recuperar, podríamos decir, la identidad de la huella previamente inscripta, ¿sí? Huella, insisto, no tiene que ver con un surco cavado, ¿no es cierto? Sino con la traza que deja como réplica indicial la percepción de la forma sonora, ¿sí? Este proceso de simplificación posibilita entonces que una gran diversidad de formas sonoras variables se enlace todas ellas con una forma única y relativamente invariable, que permanece entonces idéntica a sí misma a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que será la base, como letra, entonces, la base sobre la cual se van a erigir eventualmente las formas significantes, ¿sí? La discriminación de los detalles permite a esa función imaginaria intuir las estructuras morfológicas, sintácticas y gramaticales, ¿sí? Por ejemplo, al discriminar lo que sería la raíz de la desinencia en el verbo, ¿sí? Le permite armar, por ejemplo, paradigmas de la conjugación verbal, que siempre los chicos empiezan por hacer todos los verbos regulares, captan lo que es común a todas esas estructuras verbales, la conjugación, digamos, paradigmática, ¿sí? Y aplican la regla omitiendo los detalles de los verbos irregulares, justamente, ¿sí? Una adquisición posterior los llevará a tener que aprender uno por uno cómo es que funcionan los verbos irregulares, ¿sí? Pero está bien claro allí en este ejemplo cómo se aprehende la estructura de manera imaginaria por eliminación de detalles, discriminación de detalles. ¿Sí? Algo parecido a esto parece tener lugar en el plano de las imágenes visuales y en particular en el de la propia imagen especular. ¿Sí? Maleval destaca el hecho de que en las formas iniciales del autismo,
el sujeto no se reconoce en el espejo y puede incluso no contar con un yo. ¿Eh? Y Lucelli, que ya mencioné en su libro sobre el autismo, en alguna reunión anterior, recuerda que Lacan presenta el esquema óptico, Seminario 1, para comprender el caso Dick, ¿eh? De quien dice que su problema es que no puede reunir el ramillete y el florero en una sola imagen, o sea, localiza también el problema en el plano de lo imaginario, ¿sí? Él, Shelley, agrega que la falta de empatía del autista se relaciona con no poder ponerse en el lugar del otro, o sea, la identificación imaginaria de vuelta, ¿sí? Lo cual también le impide leer, entre comillas, los pensamientos y las intenciones del otro, que no son unívocos, ¿no? Patricio Álvarez, de una manera bastante radical, resume todo esto diciendo que el autista no puede construir el estadio del espejo, el yo, el cuerpo y la relación con el semejante. Habría que hilar un poco más fino esto, pero me parece que como primera aproximación está bien, ¿sí? Entonces, esta peculiaridad autística de la función imaginaria, ¿sí? Entonces, no sería independiente de la habitual dificultad del autista para manejar la inversión pronominal, ¿sí? Cuando el otro se dirige a él con un tú, él tendría que pasar al pronombre yo para responder, ¿sí? Y no lo hace, sigue hablando de tú, o se refiere, si hablan de él en tercera persona, ¿sí? Entonces responde en tercera persona, hablando maradonianamente, ¿sí? Eh, es decir, un fenómeno vinculado con la imagen especular y un fenómeno vinculado con la estructura gramatical se derivan del mismo problema en la función de lo imaginario, ¿sí? Y al mismo tiempo, esto explicaría un hecho muy notable señalado por Lucchesi, que es el hecho de que un autista puede repetir frases enteras, ¿sí? Con entonación y gestos idénticos a los de quien la tomó, quien tomó esa frase, sin que ello implique que se haya identificado con ese otro, ¿sí? Lo repite, es una mímica gestual, pero no hay identificación con el otro, ¿no? Tomé estas referencias un poco dispersas, Maleval, Kelly, Patricio Álvarez, etcétera, que retoman además todas cosas de Eric Lorán, etcétera, para a grandes rasgos decir que hay un acuerdo bastante general en cuanto a la localización de la diferencia autística en peculiaridades del funcionamiento imaginario. ¿Sí? En esto podemos decir prácticamente todos están de acuerdo. Fuera de eso es que aparecen las divergencias, ¿sí? Pero en ese terreno prácticamente todos coinciden, ¿sí? Nuestro punto de vista, el que estamos desarrollando aquí, el mío, digamos, por lo menos, ¿sí? Comparte ese acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que hay un problema central en lo imaginario, ¿sí? Pero difiere de las corrientes teóricas dominantes en un punto crucial, que es que sitúa las funciones de lo imaginario en el origen de la secuencia causal que lleva de la percepción de un flujo fónico a la producción de una cadena de significantes susceptible de adquirir sentidos y de forjar formas diversas de lazo social. Mientras que todos los demás abordajes adjudican la diferencia autística a un problema situado en el plano del significante. ¿Sí? O sea que los problemas del imaginario, ¿sí? Están, pero serían derivados de problemas del significante o independientes de ese problema del significante. En cambio aquí mi planteo es, primero es lo imaginario, esa forma particular de función del imaginario incide en la imposibilidad de construir una cadena significante. Y de ahí se siguen todas las otras consecuencias en el plano imaginario, simbólico, real, social, etc. Por ejemplo, el aislamiento autista, ¿sí? Que es una de las características descriptivamente más evidentes, ¿sí? El aislamiento autista sería
consecuencia del modo peculiar de funcionamiento de lo imaginario. Y no sería entonces una insondable decisión del ser que, por ejemplo, haría intolerable el deseo del otro, ¿no? La vez pasada traía a colación esto, me parece que Rosana Rancaño, ¿no? Cuando hablaba de el deseo no anónimo, ¿sí? Una expresión muy utilizada en la teoría del antiguo. Con esto todas las cuestiones de pensar el autismo como defensa deberían ser revisadas con lupa, ¿sí? Ahora, algo que me interesa mucho subrayar, ya que estoy hablando insistí hoy en hablar de peculiaridades de las funciones de lo imaginario en el autismo, ¿sí? Es que de ninguna manera hay que pensar esta peculiaridad como un déficit. Esto es muy importante. No se trata de un déficit, esa peculiaridad. Incluso, hoy, mientras venía en el avión, pensaba, ¿sí? Podría caracterizarse como una serie de excesos, ¿sí? Excesos interrelacionados, ¿sí? Por ejemplo, exceso de adhesión a los detalles, exceso de memoria fotográfica, exceso de rigidez en la asignación de imágenes a huellas, etcétera. Podría pensarse más bien que hay un exceso en el funcionamiento del imaginario, ¿sí? Tomo un ejemplo de Temple Grandin, que es muy utilizada, digamos, sus autobiografías, sus escritos autobiográficos, para ver cómo ella pensaba en imagen, ¿no? Ella traducía, lo dice así en su libro Pensar con imágenes, ella traduce las palabras habladas o escritas a imágenes y tiene una enorme habilidad visual para forjarse esas imágenes que contrasta con su torpeza verbal, ¿no? De que no se trata de que el imaginario funciona defectuosamente, más bien es un imaginario que anda bárbaro, tal vez demasiado bien. Tan bien anda lo imaginario, por ejemplo, que de ninguna manera se pierde un detalle, ¿sí? Lo registra todos, no se desprende de ninguno. Al no desprenderse de ningún detalle, no puede generalizar, no puede armar un significante. ¿Mm? Eh, Alguien había pedido, no sé quién, vi en el chat, que volviera un poco más sobre lo de la insondable decisión del ser. Eh, Cuando se habla de la estructura psicótica, ¿eh? Suele hacerse referencia a ese ápax de los antecedentes de Lacan, donde él hablaba de la insondable decisión del ser. Y relacionarse esto con con el asentimiento o no a la operación de el nombre del padre en la metáfora paterna, ¿no? Entonces, si existe ese asentimiento, entonces tendríamos una estructura no psicótica en caso de que no se la insondable decisión del ser sea la contraria, se daría lugar a una estructura psicótica, ¿no? Cuando se habla de insondable decisión del ser, se está pensando en términos de Lucrecio, digamos, del clinamen, es decir, no en términos de que el ser cavila, vacila y finalmente elige algo, sino que este ser es efecto de lo que se decide en impersonal, ¿sí? Esto está inmejorablemente trabajado y explicado en el curso de Miller, Causa y Consentimiento, ¿sí? Maravilloso para eso. Entonces, aquí no me parece que el autismo, ¿sí?, corresponda a esta insondable decisión del ser, que haya una insondable decisión del ser de que lleve a ser autista o a no ser autista, ¿sí? Yo pienso que hay maneras de constituirse las funciones de lo imaginario diversas, ¿sí? Que en algunos casos dan estructuras de tipo autística y en otros casos no la dan, ¿sí? Pero que eso no depende de una insondable decisión del ser, ¿sí? Que daría como producto un sujeto que se haría responsable, por así decirlo, del funcionamiento de su imaginario, ¿sí?
Ese es uno de los motivos éticos por los cuales me parece cuestionable la noción de defensa autista. ¿Está? Y en este sentido, creo que voy a estar más o menos de acuerdo con la mayoría de las agrupaciones de sujetos autistas que buscan reivindicar la dignidad de su condición de seres, ¿sí? Y despatologizar, ¿sí? El autismo. ¿Mm? No pensar el autismo como una patología, sino como un modo de la experiencia humana, ¿sí? De construcción de la realidad. ¿Mm? Yo creo que yo estoy de acuerdo con ellos. Eh, algo más. Hay extensas páginas dedicadas por Maleval, así como por muchos otros autores, a caracterizar la lengua autista en sus dos mayores vertientes, que son la lengua verbosa, ¿sí? Es decir, ese hablar sin decir nada, por así decirlo, hablar hueco, y la lengua factual, es decir, esa que describe hechos unívocos al modo en que podría hacerlo un técnico, un científico, etcétera, ¿sí? Describe hechos, ¿sí? Las acciones en el Dow Jones subieron un 1,6%, ¿no? Nos pueden decir esa frase y es real, vamos a los diarios y vemos que efectivamente está muy bien informado el sujeto, pero o nos dice la temperatura o lo que sea, son hechos, por eso se llama lengua factual, ¿sí? Pero la interpretación que se hace de estas dos vertientes de la lengua típica autista, ¿sí? La lengua verbosa y la lengua factual, eh, difieren según los autores y difieren radicalmente del modo de leerlo que propongo aquí, ¿sí? Ese empleo, por supuesto, es un fenómeno que está inscripto en el registro simbólico, porque es la lengua, ¿sí? Es cómo se habla, ¿sí? Pero yo lo entiendo como algo que no es más que un efecto del modo de funcionamiento de lo imaginario, ¿sí? Precisamente como se trata de un imaginario absolutamente rígido, no soporta relaciones multívocas que permitirían el equívoco, la poesía, la metáfora, el chiste, etcétera, solo relaciones uno a uno que abren al autista sin ningún problema el acceso al discurso científico, donde esa es una condición fundamental para hacer lazo, las relaciones que no dependan de la interpretación, pero que le cierran el grueso de los otros discursos en donde es preciso, ¿sí? Hacer uso del equívoco, digamos, tener en cuenta los distintos sentidos que puede adquirir un significante. Entonces, eh, sería este tipo de lengua verbosa, ¿sí? Esta lengua factual, un efecto en lo simbólico, pero del modo de funcionamiento del imaginario, ¿sí? Y creo que lo mismo se puede decir respecto de las dificultades del autista para generalizar, ¿sí? Por más que la generalización es un fenómeno esencialmente simbólico, ¿sí? Esa dificultad es heredera de la peculiaridad del funcionamiento del imaginario. Sí, Victoria. Bueno, tratando de pensar esto en relación a casos, lo que me resulta todavía difícil es situar esto como exclusividad del autismo, digamos, todavía, que también podríamos pensar algunas de las cosas que pasan en psicosis también. Eh, ¿Cuál sería lo específico, digamos, del autismo? Porque hay una especificidad del autismo o no en esto. Si En pensamos cuanto a hacer que esta hipótesis de este funcionamiento del imaginario, esto digamos, sería lo propio exclusivamente del autismo. Sí, efectivamente. Sí, porque justamente comentaba antes de empezar, una de las cosas que me dio una pista importante para pensar estos misterios del equívoco en el autismo, fue que gracias a una invitación de la cigarra para participar del noviembre autista del año pasado, comentando tres casos clínicos, eh, me encontré con el hecho de que dos de esos tres casos eran absolutamente refractarios al equívoco y a las relaciones multívocas, digamos,
Y el tercero, en cambio, era lo contrario, ¿sí? Aceptaba el equívoco, aceptaba relaciones multívocas, etcétera. Ahora, o casualidad, los dos primeros eran estructuras autísticas y el tercero era una estructura, una psicosis infantil, ¿sí? Y esto ya me empezó a orientar respecto del valor diagnóstico que tiene esa diferencia precisamente en el tipo de funcionamiento de lo imaginario, ¿sí? ¿Admite o no admite la multivocidad? ¿Sí? Pero en ético no hay que revisar también cualquier psicosis, ¿no? Porque son Sí, pero no me voy a meter con no, eso. pero Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, yo soy bastante contrario en general a la noción de defensa, ¿sí? Por motivos éticos más allá de la estructura, ¿sí? Pero en el caso particular del autismo, quiero meterme un poco más lleno en este asunto, porque en este punto llego a una posición directamente contraria a lo habitual dentro de esas teorizaciones, muy particularmente la de Eric Laurent, ¿sí? Eh, que por supuesto, digamos, tiene matices respecto a las posiciones de la cigarra también y respecto de la de Maleval mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, a diferencia de lo que propone Laurent, ¿sí? El lenguaje del autista, a mi entender, no es que procura, como él dice, prescindir de los equívocos de la lengua común y asignar designaciones de la manera más unívoca posible. No pienso que el autista procure eso, sino que su función imaginaria no le permite acceder al equívoco y a la multiplicidad. No es que lo busca, es que así funciona su imaginario, ¿sí? No es que la lengua privada del autista, es otra cuestión de Lorán, ¿no? No es que la lengua privada del autista intente eliminar el equívoco para encontrar un referente preciso, sino que la rigidez de las asignaciones efectuadas por la función imaginaria en el autismo y la excelente operatoria de la función simbólica, ¿sí? Que hace las relaciones uno a uno, son responsables de la efectuación exclusiva de esas relaciones biunívocas en las que todo detalle es relevante. ¿Sí? como hablamos, No, exactamente. sí. No es, no, no, en esto también difiero de la clínica, por ejemplo, que llevaba a cabo el equipo de Marita Manzotti, ¿sí? Donde decía, el autista busca plantarnos, ¿sí? Busca plantarnos y nosotros lo vamos a joder, ¿sí? Le vamos a poner un palo en la rueda de su estrategia de plantarnos. No, tampoco pienso, como lo piensa Lorán, tampoco pienso que el autista exija disponer de un lenguaje libre de los equívocos que requieren interpretación, ni que quiera extraer un lenguaje unívoco a partir del impacto de la lengua sobre el cuerpo. Además de que no pienso que exista ningún impacto de la lengua sobre el cuerpo, sino que esa es su experiencia de la relación entre flujo fónico y palabras. Así lo experimenta el autista, ¿sí? No es que quiere eso, ¿sí? Y la apreciación de Patricio Álvarez, según la cual en el autismo el lenguaje queda detenido en su estado sonoro y no se articula la cadena significante, sería mucho más acorde a la perspectiva que estamos desarrollando acá. Si bien esa perspectiva, la nuestra, difiere de la idea del mismo Patricio de que el autista rechaza la equivocidad y se aferra a la letra como impresión, ¿no? Digo, estos parecen detalles, pero pensar al autista ejerciendo un trabajo de rechazo, ¿sí? Que gran parte de la teorización del autismo hoy en día y de la clínica que se deriva de allí se apoyan en eso, da lugar a estrategias de abordaje muy distintas que si pensamos en un es así su imaginario. ¿Sí? Y con este imaginario con el que se cuenta, con estos caracteres particulares, ¿sí? Vamos a apuntar a encontrar maneras de que el sujeto, por ejemplo, no padezca la exclusión social, ¿sí? Que encuentre maneras de arreglárselas con su modo de gozar, como cualquiera lo tiene que hacer, etcétera, ¿sí? Bueno, esto más o menos con esto. Estos son los lineamientos principales que desarrollé hasta ahora, de algunos, juntando algunos de los tantos hilos que fuimos desarrollando a lo largo del año.
en estos niveles. No me metí mucho en esta recopilación con los problemas del equívoco en el plano de la sexuación, ¿sí? Solamente voy a recordar en este punto que la articulación planteada por Lacan, donde la lengua sería una integral de equívocos en la que lo real de la no relación sexual deposita su sedimento a lo largo de los siglos, ¿no? Y ahí aparecería la articulación entre equívoco y sexuación, ¿sí? Esa definición de Lacan, si la aceptamos, deberíamos restringirla a las estructuras no autísticas. Decía que hay un hilo que yo dejé de lado al nene, digamos, porque no podía tomar todas las cosas al mismo tiempo, que es la articulación entre equívoco y sexuación, que se basa en esta afirmación de Lacan, que yo suscribo, de que la lengua es la integral de los equívocos, donde se ha sedimentado a lo largo de los siglos lo real de la no relación sexual. Resumo más o menos lo que dice Leturdi. Este, eh, Digo, aunque suscribamos esa relación entre equívoco y sexuación, sugerida por Lacan y muy poco desarrollada o nada desarrollada, aún así deberíamos revisar su aplicabilidad y restringirla a las estructuras no autistas, ¿sí? Porque en la estructura autista no podemos suponer que haya la lengua, ¿sí? Es suponer que existe la lengua, ¿sí? Y que tiene esos efectos de impacto sobre el cuerpo, etcétera. Eso puede ser válido para algunas estructuras, si quieren. No me gusta mucho, pero podría ser. Pero en el caso del autismo, seguro que no. ¿Sí? Porque el autismo muestra hasta qué punto es necesario construir las letras, los significantes, los equívocos y por lo tanto la integral de esos equívocos que constituye la lengua, ¿sí? Que no viene dada, que no es algo que esté ya allí. Bien, son muchas las dificultades técnicas de hoy, así que hoy la reunión posiblemente sea más breve. Pero si tienen alguna pregunta o comentario, háganlo rápido antes que se corte por última vez, porque otra vez no lo vuelvo a conectar. De los que están conectados por allí, ¿quieren hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia? De aquí. Dale, Marco. Eh, Tengo una pregunta que comenzaste a desarrollar vos, que no es específicamente sobre el autismo, pero que empezaste a desarrollar vos, que digamos que iría en la vía inversa de algo de lo que introduje yo en el encuentro anterior, eh, en términos de que el significante produce voz. Vos hablabas de que había una, si te seguí, una anterioridad lógica del goce. El goce sería previo al significante, por ende, previo al lenguaje. En ese sentido, si nosotros tomamos esa temporalidad, ¿cómo pensamos el estatuto del goce sin caer en un tobogán biológico? Digamos que si es previo al lenguaje, sería alguna especie de sustancia corporal. La sustancia gozante, así lo llama Lacan. Eh, ¿Pero qué estatuto le damos? ¿Un estatuto biológico, orgánico? No, porque Lacan distingue, ¿no? Justo estuve leyendo una tesis muy linda que me mandó una colega que a veces participa del laboratorio, Natalia Cejas, una tesis de doctorado, compartió conmigo, no terminé de leerla todavía, pero que hacía una muy linda elaboración acerca de este agregado que hace Lacan a las dos sustancias cartesianas, la sustancia extensa y la sustancia pensante, esa sustancia gozante, ¿no? Cuando fue la intervención de Recanati. No, yo pienso que podemos hablar de eso, de la sustancia gozante, ¿sí? Y de hecho pensar en el cuerpo hablante como
una sustancia esencialmente gozante. Sí. A ver, no es que es pensar las cosas así tira abajo la idea de, por ejemplo, el lenguaje como aparato del goce o el goce que puede ser efecto de la articulación significante, por ejemplo, bajo la forma del objeto A, el discurso del amo, ¿no? No es que lo tira abajo, lo que está diciendo es que hay goce antes del significante. ¿Sí? Después del significante también. Y cuando ya está armado el aparato significante, el significante puede darle sus vías al goce. Claro que sí. ¿Sí? No excluye lo anterior. Pero lo que tampoco es que yo digo es que el goce produce el significante, sino que participa, ¿sí? Creo que lo dije así, participa en las funciones de lo imaginario y de lo simbólico que cooperan en la constitución de las cadenas significantes, ¿no? ¿Sí? Ese goce que intuye lo que hay que simbolizar, como lo llamaba la carne del 21, ¿sí? El goce del encastre, del que vengo hablando hace más de 10 años, ¿sí? El que tiene que ver con las relaciones biunívocas, ¿sí? Bueno, esas cosas que hay que decir mejor, que hay que explorar mejor aún, etcétera, pero que son en definitiva las que nos llevan a replantear el problema de Saussure, de la delimitación de las unidades, diciendo no hay elementos lingüísticos, ni contextuales, ni significantes, ni de significado, ni de nada que permita discernir qué rama del equívoco debo seguir para leer el famoso Si je la prends, con el cual lo ilustra Saussure, ¿sí? Es una elección de goce. ¿Sí? Y por lo tanto, si el goce comanda en este ejemplo, no podemos suponer que el goce no comande en algún otro. Tiene que estar presente antes de que se decida cómo se lee una secuencia sonora y por lo tanto qué significaciones asociar a una cadena significante. Entonces, ahí hay un goce que es primero. ¿Sí? Por eso digo, no es una tercera dimensión del significante, ¿sí? El equívoco, sino que es una dimensión anterior a la existencia del significante pi. ¿Sí? Digamos, una vez producido todo el aparataje de operaciones de las funciones del imaginario y de lo simbólico, eventualmente podrá constituirse la cadena significante. Pero primero que nada, ¿sí? Está este funcionamiento, ¿no? Bueno, eso. Por eso decía, no es una cosa tipo banda de Moebius, ¿no? Sino que hay un goce que preexiste, pongámoslo, me gusta tu pregunta, como propio de la sustancia gozante, ¿sí? Esa sustancia gozante eventualmente puede acceder a la producción de una cadena significante. Si accede a ella, la significante será causa de goce, sí, por supuesto. No descartamos la enseñanza de la carne en este punto. Bueno, hoy la terminamos un poco más temprano porque no quiero sufrir otro corte más de internet, así que me despido de ustedes y los veré dentro de 2 semanas. Entonces, el cuarto jueves.